Ok, en esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio de tecnología de controladores. El enunciado nos dice lo siguiente: se tiene un control de temperatura instalado en un reactor químico. Tenemos acá nuestro sensor de temperatura enlazado a un transmisor, este transmisor a un controlador, y el controlador ejerce su acción sobre el elemento final de control, que en este caso es la válvula. Esta válvula está alimentando de agua al reactor, ¿sí?, a través de un caudal F, y de esa manera es que se realiza el control de temperatura en este reactor. Ahora, el rango del transmisor dice que es de 100 a 200 Fahrenheit. El controlador es proporcional, en este caso su banda proporcional es del 40%. El punto de control dice que en este caso es el set point a media escala, ¿ya? No se olviden que el punto de control generalmente es el punto donde nosotros ejercemos el seteo de la variable que nosotros deseamos. En este caso, el set point corresponderá a la media escala, en este caso del rango del transmisor, ¿no? Ahora, para la válvula dice que tiene un coeficiente de válvula de 4 GPM, es 4 galones por minuto. La caída de presión que puede ejercer esta válvula es de 25 PSI, en este caso asumimos este valor constante. El caudal de agua F es lo que tenemos que calcular. Dice, cuando la señal de comando nos da 9 PSI y se tiene pero un error nulo, ¿sí?, en la primera parte. Y en la segunda parte nos dice, debemos calcular también el valor de la señal de comando C y el caudal de agua, ¿ya?, si se produce una perturbación de 10 Fahrenheit durante un proceso de calentamiento. Bien, entonces para resolver el problema lo que podemos indicar es lo siguiente. Al nosotros necesitar el caudal de agua, ¿sí?, a través de una válvula, ya en este caso esta válvula para nosotros es una válvula lineal. Entonces podemos plantear, ¿sí?, el valor de F es igual, dice, al coeficiente de la válvula, el valor de F de X, que es la fracción de apertura, ¿sí?, multiplicado por la caída de presión, ¿sí?, en este caso de la válvula, dividido esto entre, en este caso, ¿sí?, la densidad relativa del flujo que está atravesando la válvula, ¿ya? Entonces ahora, en este caso, como conocemos el valor de la densidad relativa del agua, entonces no solamente ese valor podemos asumirlo como 1. No se olviden que en este caso es agua lo que está transportando esta válvula. Entonces es un valor conocido. Ahora, fíjense que nosotros determinamos el valor de el flujo o el caudal de agua a través de esta ecuación. Sin embargo, no conocemos en este caso el valor de la fracción de apertura, pero sí conocemos el coeficiente SB, sí conocemos la caída de presión y ya tenemos de dato el valor de la densidad relativa del fluido. En este caso es el agua y es 1. Necesitamos entonces encontrar este valor porque nos permitirá calcular el caudal de agua F en esta válvula. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es analizar precisamente las señales. En este caso vamos a copiar este elemento acá, ¿sí?, donde vamos a analizar en este caso la fracción de apertura de la válvula con respecto a la señal, ¿sí?, a la señal neumática que puede enviar el controlador. Entonces, para ello lo que vamos a decir es lo siguiente. A ver, en el caso de la fracción de apertura de la válvula, sabemos que puede ser de 0 a 1. Y en el caso de la señal, en este caso para la señal de transmisión para la neumática, sería desde los 3 PSIG hasta los 15 unidades de presión, ¿no? 15 PSI. Entonces, necesitamos encontrar un valor de F de X que nos permita, en este caso, determinar el valor del caudal que yo estoy buscando. Sin embargo, este valor de F de X, como ustedes se dan cuenta, al ser una válvula lineal, necesita una señal de comando. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es calcular precisamente esa señal de comando, ¿ya? Y la señal de comando la vamos a determinar de la siguiente manera. Vamos a decir, en este caso, que la señal de comando de un controlador proporcional, ¿sí?, sería de la siguiente manera, ¿no? A ver, la señal de comando de un controlador proporcional entonces es señal de comando C igual a la señal de comando base más la ganancia del mismo controlador multiplicado por el error, ¿no?
En este caso, en el enunciado nos dice que el ESOR lo vamos a asumir como nulo, entonces no tenemos un ESOR acá. Y obviamente el coeficiente de la ganancia de la válvula, del controlador, perdón, directamente va a tener un valor de 0. Entonces, podríamos mover esto acá de esta manera. Y obviamente podríamos indicar entonces que la señal de comando va a ser directamente igual a la señal base del mismo controlador, y esto es 9 PSI, ¿no? Entonces directamente tenemos esto, ¿sí? Ok, entonces como ya conocemos la señal del controlador, ya podríamos graficar eso acá y decimos la señal del controlador, en este caso son 9 PSI, ¿sí? Entonces necesitamos encontrar la fracción del área de flujo. Ya para ello podemos hacer una simple eh, gráfica así sencilla y determinar en este caso el valor de f de x que necesitamos. Ahora, como se trata de una relación lineal, porque la válvula es lineal obviamente, entonces podemos hacer una pequeña interpolación, ¿no? Ya podemos hacer una pequeña interpolación, ¿sí? En el cual vamos a interpolar valores, en este caso de la fracción de área de flujo y la señal de comando. Para la fracción de área de flujo podríamos tener valores de 0 para un valor de señal de comando de 3 PSI. El siguiente valor es el que necesitamos encontrar, que es f de x, a una señal de comando de 9, y el otro es, dice, el valor de 1, es la fracción de área de flujo, cuando la señal de comando es 15 PSI, ¿no? Entonces acá lo que tenemos es una relación, ¿sí?, que podemos utilizar para interpolar, ¿no? Ahora, obviamente yo puedo hacer la interpolación y de acá, ¿sí?, decimos que el valor de f de x, en este caso, nos da un valor de 0,5. Si hacemos la interpolación, con seguridad vamos a obtener el valor de 0,5. Bien, entonces yo ya conozco, ¿sí?, el valor de la fracción de área de flujo, entonces directamente podríamos indicar que este puede ser tal vez la ecuación número 1, ¿ok? Entonces acá podríamos reemplazarlo precisamente y decir en la ecuación 1 que pusimos, ¿sí?, el valor de F será, tenemos la constante de la válvula, que en este caso son 4 galones por minuto, el valor de la fracción de área de flujo, que en este caso es 0,5, y también dice el valor de la caída de presión de la válvula es 25, dividido en este caso entre 1, que sería la raíz, que sería el valor de la densidad de la densidad del agua, ¿no? Pero obviamente es una densidad relativa, ¿sí? Ahora, obviamente esto sí es que está correctamente introducido, ¿sí?, en sus unidades, con seguridad vamos a determinar que nuestro flujo o caudal está en galones por minuto. Entonces, al momento de operar, ¿sí?, vamos a obtener un valor de 10. 10 galones por minuto, ¿no? Entonces, esta sería una primera respuesta para el inciso A. Ok, ahora nos dice, debemos calcular la señal, dice, de comando C y el caudal de agua si se produce entonces una perturbación del 10%, de 10 Fahrenheit durante la etapa de calentamiento. Entonces, analizamos eso en la parte de abajo, vamos a decir inciso B. Esto que está acá arriba es análisis para el inciso A. Ya. Entonces decimos lo siguiente, ok, el valor entonces de la señal de comando, no se olviden que es la señal de comando base más, en este caso, la ganancia del controlador multiplicado por el ESOR. Ahora, podríamos decir también, por si acaso, que donde el valor del KC, ¿sí?, también puede ser a la variación en la señal de comando dividido entre la banda proporcional, ¿sí?, por la amplitud multiplicado por 100%. ¿Sí?
Ahora, en este caso nosotros conocemos el valor de la banda proporcional, que es 40%. La amplitud también podríamos obtenerla, ¿sí? Del, en este caso del rango, ya. Vamos a hacer para ello un pequeño reemplazo nada más. ¿Ok? La variación dice en la señal de comando, ya, por si acaso, no se olviden que esta es la variación del comando, ¿sí? La variación de la señal de comando, en este caso, no se olviden que es de 3, ¿sí? De 3 a 15 PSI, ¿ya? Entonces anotaríamos, acá decimos, aquí es 15 menos 3 PSI. Esto hay que dividirlo entre la banda proporcional, que es 40%, multiplicado, dice, por la amplitud. En este caso, la amplitud para la medición, ¿sí? Lo podemos obtener directamente como la relación o la diferencia entre 200 menos 100 grados Fahrenheit, ¿sí? Que lo obtenemos del rango del transmisor, multiplicado obviamente por 100%. Ok, entonces el valor de la ganancia del consolador, ya con seguridad nos va a dar 0,3. ¿Sí? En este caso sería PSI sobre grado Fahrenheit. ¿Sí? Ok, ahora tendríamos que determinar el valor del ESOR. Este ESOR, ¿no? Entonces decimos para el ESOR, ya. No se olviden que el ESOR siempre es la diferencia entre la variable medida, o digo, perdón, la variable del set point y la variable medida. En este caso, el valor del set point dice que está a media escala, ¿ya? Entonces, si nosotros, por ejemplo, analizamos de esta manera la escala de nuestro consolador, ¿ya? Lo podemos determinar de esta manera, ¿no? Dice que es 200 acá y 100 como valor inferior, ¿no? 200 Fahrenheit y 100 Fahrenheit, esta es la escala en realidad, ¿sí? Del rango del transmisor, ¿no? Para la etapa de control de temperatura. Entonces, el set point está ubicado a media escala, entonces el YSET estaría acá y esto sería 150 grados Fahrenheit, ¿sí? Entonces, el punto de control es el que te indica el set point, ¿no? Entonces, el set point en este caso dice que está a la mitad de la escala. Si la escala es de 100 a 200, entonces el valor del YSET, que es el set point, estará ubicado a 150 grados Fahrenheit. Entonces, acá anotamos 150 grados Fahrenheit. Bien, ahora vamos a restar, dice, el valor de la variable medida, ¿sí? En este caso, en el problema hay que complementarlo, ¿ya? Una variable medida de 145, ¿ya? Esto es algo complementario al ejercicio. Entonces, podríamos decir menos el valor de la variable medida, que en este caso es 145. Entonces, el ESOR en este caso es de 5 grados Fahrenheit. ¿Ok? Listo. Entonces, ya tenemos el valor de el ESOR, ¿ya? Entonces podemos decir la señal de comando en esto, entonces en este caso sería la señal, dice, la señal base del consolador, más, en este caso, el valor de la ganancia multiplicado por el ESOR. La señal del consolador base es 9 PSI, ¿sí? Más, en este caso, la ganancia, no se olviden que la ganancia, yo ya lo tengo, serían 0,3, ¿sí? PSI por grado Fahrenheit, multiplicado, dice, por el ESOR. En este caso, el ESOR dice que es de 5 Fahrenheit. Entonces, la señal del consolador, si hacemos el cálculo, seguramente nos va a salir 10,5 PSI. Ok, entonces ya tenemos ahora la señal del controlador.
Hacemos el mismo análisis, ¿ok? ¿Sí? Hacemos el mismo análisis para determinar la fracción de apertura de la válvula. Ok, entonces acá decimos esto va a oscilar, en este caso de la apertura, va a oscilar de 0 a 1. Para la señal del consolador está de 3 a 15 psi. Y seguramente el valor de 10,5 estará ubicado más o menos por acá. Y ahora sí podemos hacer la lectura del valor de f de x, ¿sí? Podemos hacer la misma interpolación de hace un instante para calcular el valor de f de x. Podríamos copiar simplemente esto. ¿Sí? Seguramente voy a hacer la misma interpolación, solamente que voy a hacer la siguiente relación, ¿no? La fracción de apertura para el flujo en la válvula es de 0 cuando la señal de comando es 3. El valor de f de x, en este caso, es lo que necesitamos encontrar para una señal de 10,5. ¿no? Y para un porcentaje, o bueno, para una apertura de 1 para la válvula, el valor de la señal de comando es 15, dice, ¿no? Entonces, al momento de hacer la interpolación, seguramente nos va a salir un valor de 0,625, ¿sí? Que es el porcentaje, o la fracción de apertura, perdón. Entonces, el valor del flujo, sí, no se olviden que lo seguimos manejando con esta expresión. ¿Okay? Dividido entre la densidad. Ok, aquí no me queda nada más que reemplazar los valores. Entonces, el coeficiente CB, no se olviden que es 4 galones por minuto. La fracción de apertura de flujo es 0,625. La caída de presión de la válvula dice que es 25 psi y obviamente la densidad nos está dando en unidades relativas. Entonces, el flujo seguramente es 12,5 GPM. Ok, entonces esto sería el flujo, ¿sí? Para el inciso B. Y la señal de comando también ya lo tenemos acá, que sería 10,5 psi.